Estaba de pie en el pequeño balcón de mi nuevo departamento, respirando profundamente. El aire de la noche olía a libertad. Abajo, las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas del cielo. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Una que no había usado en mucho tiempo. Paz. Finalmente, sentía paz. Pero antes de esta calma, antes de este nuevo comienzo, tuve que atravesar un huracán. Un huracán que comenzó con una llamada telefónica. La llamada de doña Elena llegó mientras estaba ocupada limpiando la casa. Mi teléfono vibró sobre la mesa, y al ver su nombre en la pantalla, un nudo se formó automáticamente en mi estómago. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano y respiré hondo antes de contestar. Hola, doña Elena. Intenté que mi voz sonara alegre. Sofía. Hija, ¿cómo están por allá? ¿Cómo están mis nietos? Su voz era dulce como la miel, una señal segura de que se avecinaba una tormenta. Están muy bien. Mía está dibujando y Mateo juega con sus bloques. Instintivamente, miré hacia el cuarto de los niños, donde jugaban en silencio. Qué bueno, dijo ella. Te llamaba porque se acercan las fiestas. Sería una lástima no usar la casa de descanso en Cuernavaca. Haremos una carne asada, para tomar un poco de aire fresco. Dudera, después de 6 años de matrimonio con Marco, podía predecir el resultado de cualquier evento familiar basándome únicamente en el tono de mi suegra. El final era casi siempre el mismo, llorando en un rincón. Marco, confundido, y doña Elena, rodeada por un aura de autosatisfacción. ¿Y quiénes van a ir? Pregunté con cautela. Los de siempre. Mi hermana Raquel con su esposo. Algunos amigos cercanos. Su respuesta fue vaga, lo que me inquietó aún más. Ya le dije a Marco, y él está de acuerdo. Por supuesto que estaba de acuerdo. Marco siempre estaba de acuerdo con todo lo que decía su madre. Era el clásico hijito de mami. A sus 33 años. Era alto, guapo y exitoso en la industria de la tecnología. Pero frente a su madre, se convertía en un niño obediente, listo para cumplir cualquier deseo. Está bien, me rendí, sabiendo que era inútil negarse. ¿Para cuándo sería? Este mismo sábado. Y casi lo olvido, añadió doña Elena de repente, como si fuera un detalle sin importancia. Vamos a cooperar para los gastos. Para que sea justo. A ustedes les tocan 5,000 pesos. ¿5,000? Casi me ahogo con mi propia saliva. Pero la última vez, cada familia puso 2,000. Ay, Sofía, como si no supieras cómo están los precios ahora, exclamó. La carne está por las nubes. Y ustedes tienen 2 hijos. Comen como si fueran 4. Los demás solo ponen 2,000 porque no tienen niños. Es lo justo. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo la familiar irritación crecer dentro de mí. Cada vez que el dinero era el tema, mi suegra era una experta en torcer la situación hasta hacerme sentir culpable por el simple hecho de alimentar, respirar y existir junto a mis hijos. De acuerdo, le daré el dinero a Marco, dije sin más. Buena niña, aprobó doña Elena, y prepara tus ensaladas. No lo olvides. La última vez, tu ensalada de nopales te quedó decente, y el flan napolitano era el postre favorito de Marco cuando era niño, especialmente cuando yo lo hacía. Después de la llamada, me dejé caer en una silla y hundí la cara entre las manos. 6 años. 6 años intentando ganarme a esa mujer. Y 6 años de fracaso. Recordé la primera vez que conocí a Marco. Yo trabajaba como recepcionista en un edificio de oficinas. Y él entró para sacar una credencial. Conversamos. Y apenas 6 meses después, me propuso matrimonio. Una propuesta que venía en paquete con doña Elena. Nuestro primer encuentro debió ser una advertencia. «Qué chiquita estás», dijo en aquella ocasión, examinándome de pies a cabeza, de caderas estrechas. «¿Podrás darle hijos?» Le di 2 hijos, pero ni siquiera el regalo de sus nietos ablandó su corazón de hielo. Siempre me comparaba con Jimena.
el primer amor de Marco, quien lo dejó por una carrera de modelaje. Jimena cocinaba de maravilla. Jimena nunca levantaba la voz. Jimena siempre parecía recién salida de la portada de una revista. Era un fantasma que acechaba constantemente nuestra vida. Mami, mira mi dibujo. Mía, una versión pequeña y rubia de su padre, corrió hacia mí, agitando un pedazo de papel. Miré el dibujo. Un sol brillante, pasto verde y 4 figuras tomadas de la mano, mamá, papá y 2 niños. Somos nosotros en la casa de la abuela, explicó la niña con orgullo. Se lo voy a dar. Se va a poner muy feliz. Se me encogió el corazón. A pesar de todo lo que hacía mi suegra, jamás sembré en mis hijos rencor hacia su abuela. Aunque doña Elena consideraba a sus nietos una carga, me aseguré de que ellos nunca lo sintieran. Claro que sí, mi amor. La abuela estará encantada. Mentí, acariciando el cabello de mi hija. Una llave giró en la cerradura y se oyeron pasos en el pasillo. Marco había llegado del trabajo. Alto, bien parecido, con su traje caro y su característica mochila para la laptop. Para los demás, era el esposo perfecto, pero yo conocía su otra cara, indeciso, débil y dispuesto a callar para evitar el más mínimo conflicto. Papi, gritaron los niños, corriendo a abrazar sus piernas. Hola, mis campeones. Marco los levantó a ambos y los hizo girar, provocando una nueva ola de risas alegres. Los observé con una sonrisa triste. Marco era un buen padre cuando no estaba bajo la influencia de su madre. Amaba a los niños, jugaba con ellos y les leía cuentos antes de dormir. Pero en cuanto aparecía doña Elena, parecía olvidar su papel de padre para convertirse únicamente en su hijo obediente. Llamó tu mamá, le dije después de que los niños corrieron a su cuarto. Nos invitó a Cuernavaca el sábado, para una carne asada, y quiere 5,000 pesos para los gastos. Marco sacó una botella de agua del refrigerador y bebió. Sí, me lo mencionó, dijo él. Dice que la carne subió y que los niños comen mucho. Lo sé. Le dije que te daría el dinero a ti. De acuerdo, asintió Marco. También me pidió que hiciera las ensaladas y el flan. También lo sé. Sentí que la sangre me empezaba a hervir de nuevo. Me sorprende que se haya molestado en hablar conmigo, en lugar de pedírtelo todo directamente a ti. Marco frunció el ceño. Sofía, no empecemos. Mamá solo quiere que la familia se reúna. Se preocupa por nosotros. Claro, me di la vuelta, ocultando mi expresión. Haré el flan. Haré las ensaladas y vestiré a los niños con su mejor ropa. Como siempre, el viernes por la noche, estaba en la cocina, picando verduras para la ensalada. El flan, aromático y con una textura perfecta, ya reposaba sobre la mesa. Los 5,000 pesos, que tuve que sacar de mis propios ahorros porque a Marco se le olvidó pasar por el cajero. Estaban en un sobre en el pasillo. Mami, ¿crees que a la abuela le guste mi dibujo?, preguntó Mía, sentada en la mesa coloreando una nueva imagen. Claro que sí, mi vida, respondí en automático, evitando su mirada. ¿Y por qué la abuela Elena nunca nos visita aquí? La abuela Alicia viene cada semana y nos trae galletas. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano. ¿Qué le decía a mi hija? Que doña Elena consideraba nuestro departamento un closet apretado, que no quería subir 5 pisos sin elevador, o simplemente que no le gustaba estar con sus nietos si no había una audiencia para admirar su sacrificio como abuela. A la abuela le duelen las piernas, le cuesta subir las escaleras. Inventé, por eso nosotros la visitamos a ella. Pero el tío Roberto dijo que la abuela es muy gruñona. Intervino de repente Mateo, que apilaba bloques en el suelo. Mateo, exclamé. ¿Quién es el tío Roberto? El amigo de papá que vino el otro día, explicó el niño. Dijo que la abuela parece un dinosaurio, y que papá ya necesita cortar el cordón umbilical. Tiranosaurio Rex. Corregí mentalmente. Y no repitas las conversaciones de los adultos.
Sonreí para mis adentros. No era la única que veía el problema. Incluso los amigos de Marco notaban la relación enfermiza que tenía con su madre. Solo el propio Marco parecía ciego. Esa noche, después de acostar a los niños, comencé a preparar su ropa para el viaje del día siguiente. Doña Elena siempre se fijaba en cómo vestían sus nietos. ¿Otra vez compraron esto en la paca?, decía, inspeccionando ropa que para ella no era lo suficientemente cara. Marco, ¿recogiste el dinero para mi mamá?, le pregunté cuando mi esposo entró en la habitación. Sí, ya tomé el sobre, dijo, sentándose al borde de la cama. Sabes, me alegra que vayamos mañana. Tal vez por fin tú y mi mamá se lleven bien. Llevo 6 años intentándolo. Sin éxito, dije con una sonrisa triste. Solo tienes que tratar de entenderla. Se encogió de hombros Marco. Me crió sola después de que papá murió. Es sobreprotectora. Claro, pero lo hace por amor. No protege, Marco. Controla, susurré. Y eso no es amor. Es posesión. Ahí vamos de nuevo. Marco frunció el ceño. Es que no la conoces como yo. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros. Claro, me di la vuelta, sabiendo que la conversación no llevaba a ninguna parte. Vamos a dormir. Mañana salimos temprano. Esa noche, soñé con la casa de descanso de Doña Elena. Una casa vieja pero sólida con una amplia terraza donde gente feliz se sentaba alrededor de una mesa. En la cabecera, Doña Elena llevaba una corona. Yo estaba en la entrada, pero una fuerza invisible me impedía entrar. Desperté con una sensación de pesadez que no desapareció en toda la mañana. La mañana del sábado amaneció cálida y soleada. Fui la primera en despertar. Coloqué las ensaladas en recipientes. Envolví cuidadosamente el flan y preparé una bolsa con todo lo que los niños pudieran necesitar. Desde protector solar hasta ropa de cambio. La experiencia me había enseñado que en casa de mi suegra nunca había nada para los niños. A pesar de que doña Elena siempre aseguraba haber preparado todo para sus adorados nietos. Cuando subimos al coche, el ambiente era alegre. Mía sostenía con fuerza el sobre con el dibujo para su abuela. Mateo estaba ocupado con un coche de juguete nuevo. Marco silbaba mientras conducía. Intenté reprimir mi ansiedad, diciéndome que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez hoy sería el día en que doña Elena finalmente me aceptaría como parte de la familia. Cuernavaca nos recibió con el aroma de los árboles en flor y el zumbido de las abejas. Al acercarnos al portón familiar, noté un coche plateado estacionado cerca. ¿De quién es ese coche?, le pregunté a mi esposo. ¿Sabes quién más viene? Marco se encogió de hombros. Pero noté la tensión en su postura. Ni idea. Quizás algún amigo de mi mamá. Al bajar del coche, escuché claramente la risa de una mujer proveniente de la terraza. Una risa que me resultaba extrañamente familiar. Tomé las manos de los niños y comencé a caminar hacia la casa mientras Marco bajaba las cosas del coche. Las voces, el tintineo de los vasos y el olor a carne asada flotaban desde la terraza. La fiesta ya había comenzado sin nosotros. Subí los escalones, llevando de la mano a mis hijos impecablemente vestidos, y me detuve en seco en la puerta. Unas 8 personas estaban sentadas a la mesa. Doña Elena presidía en la cabecera. A su lado estaban su hermana y su cuñado, algunos invitados que no reconocí. Y Jimena, la mismísima Jimena, la exnovia de Marco que doña Elena mencionaba en cada oportunidad. Alta, rubia, con aire de modelo y un vestido ajustado con un escote pronunciado. Contaba una anécdota animadamente, y todos la escuchaban con admiración. Al verme con los niños, doña Elena se levantó de su silla. Su mirada pasó por encima de los nietos. Se posó en mí, y sus labios se curvaron en una sonrisa condescendiente. ¡Ay! Ya llegaron, dijo con un tono que dejaba claro que no éramos esperados. ¿Y Marco? Está bajando las cosas del coche, respondí, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Hola a todos. Abuela,
Mía soltó mi mano y corrió hacia doña Elena con su dibujo. Mira, lo hice para ti. Doña Elena ni siquiera miró el papel que le ofrecía. Su atención se desvió hacia Marco, que se acercaba. Su rostro se iluminó. Hijo, ven aquí, te estábamos esperando. Y entonces, pronunció las palabras que hicieron que mi mundo se derrumbara. Qué bueno que trajiste las ensaladas. Mija, ya puedes irte. Llévate a los niños a casa. Deben estar cansados. Tú, Marco, hijo, ven. Señaló la silla vacía junto a Jimena. Todos los invitados guardaron silencio, observando la escena. Jimena sonrió y saludó a Marco con la mano, invitándolo a sentarse a su lado. Marco se quedó paralizado, su mirada yendo de mí a su madre. Un destello de vergüenza cruzó sus ojos, pero fue fugaz. Me miró a nuestros hijos, y luego, en silencio, tomó la bolsa que traía, pasó de largo a Mía, que aún sostenía el dibujo, esquivó a Mateo y caminó con calma hacia la mesa donde Jimena ya le esperaba con una copa de vino. Mía se quedó mirando su dibujo, confundida. Mateo se aferró con fuerza a mi falda. Yo permanecí de pie, inmóvil, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. El hilo invisible que me había unido a esa familia durante tantos años acababa de romperse. En ese instante, algo en mi mente hizo clic. 6 años de humillaciones, de comentarios hirientes, de comparaciones con una ex. 5,000 pesos para una carne asada que ahora se comía su antigua novia. Un esposo que acababa de ignorar a sus propios hijos. Vámonos, mis amores, dije en voz baja, tomando sus manos. Nos vamos a casa. Los niños me miraron, con una mezcla de confusión e incredulidad. Mía apretaba su dibujo arrugado, con el labio inferior temblando. Mateo, sin entender del todo lo que pasaba, simplemente se aferró a mi mano, sintiendo la tensión en el aire. ¿Y la carne asada?, preguntó Mía en un susurro. Papá se va a quedar. Tragué el nudo que tenía en la garganta. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años lo que acababa de suceder? ¿Cómo le dices que su padre prefirió una parrillada y una antigua novia a su propia familia? Tienen algo importante que hablar con la abuela. Forcé las palabras. Mejor vamos al parque. A subirnos al carrusel. Será más divertido. Los niños caminaron obedientemente hacia el coche, pero Mía no dejaba de mirar hacia la casa donde se había quedado su padre. Se me oprimió el pecho por ellos. Por mí, por los 6 años que había entregado a una familia que se había desmoronado en cuestión de segundos. Una vez que los niños estuvieron dentro del coche, puse las caricaturas en la tablet. Miraban la pantalla aturdidos, aún procesando lo ocurrido. Quédense aquí. Vuelvo en un momento, dije, forzando la calma en mi voz. Cerré la puerta del coche y miré a mi alrededor. Detrás de la casa de descanso, había un pequeño jardín separado de los lotes vecinos por una cerca vieja y algo podrida. Recordé que había un agujero allí. Una vez, Marco y yo habíamos pasado por ahí para recoger fresas silvestres en el bosquecillo. Después de unos metros, encontré el agujero y me deslicé por él. Mi falda planchada se ensució, pero ese era el menor de mis problemas en ese momento. Rodeé la casa sigilosamente y me acerqué a la terraza, desde donde se oían las voces y las risas. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera protestó. Era la voz de doña Elena. Te lo dije, esa mujer no era para mi hijo. Pero tú, Jimena, tú eres otra cosa, harina de otro costal. Ay, tía Elena, no me diga eso que me la creo. La voz de Jimena era empalagosa, con una falsedad que mi suegra probablemente no notaba. Estoy feliz de ver a Marco de nuevo. Teníamos tanto tiempo sin hablar. Ojalá ustedes se hubieran casado. Llevarían 7 años juntos, exclamó mi suegra, y sin niños gritones que siempre están rompiendo cosas. Mamá, ya basta. La voz de Marco sonó débil. Mía y Mateo son buenos niños. Sí, sí, como digas. Doña Elena agitó la mano. Vamos, brindemos, por el reencuentro.
porque todo vuelva a ser como antes. Escuché el tintineo de las copas. Me asomé con cuidado por una esquina. La mesa estaba repleta de comida, carne asada, ensaladas, botanas, vino caro, todo por lo que yo había pagado 5,000 pesos. Y en medio del festín, mi esposo, sentado junto a Jimena, quien lo miraba con ojos melosos. Marco, ¿te acuerdas de cuando nos subimos a la moto de tu amigo? Dijo Jimena con voz seductora. ¡Qué atardecer tan hermoso! ¡Qué vista del mar! Sí, me acuerdo, sonrió Marco, pero pude ver que era una sonrisa forzada. ¿Y te acuerdas de cuando me propusiste matrimonio y te dije que era demasiado pronto? Continuó Jimena, poniendo una mano en el hombro de Marco. ¡Qué tonta fui! Dejar ir a un hombre como tú. No te perdiste de nada, hija, intervino doña Elena. Mi hijo ya es libre. Bueno, casi libre. Solo hay que arreglar unos papeles. Marco se atragantó con su vino. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy casado. Tengo hijos. ¿Y eso qué? Resopló mi suegra. ¿Acaso es un impedimento? Te divorcias y eres libre de nuevo. Jimena es una modelo exitosa ahora. Tiene contactos, dinero, hacen la pareja perfecta. ¿Y los niños? Bueno, puedes visitarlos los fines de semana. Si quieres. Sentí la ira bullir dentro de mí. Estaba planeando abiertamente el divorcio de su propio hijo en medio de la fiesta. Y Marco, callado, sin protestar, sin levantarse para irse. Solo agachaba la cabeza como un niño regañado mientras decidían el destino de su familia. Sobre la mesa había una tina con agua helada, probablemente para enfriar las bebidas. Cerca del asador, una charola con carne recién asada y caliente. Junto al fregadero, una cubeta con un líquido turbio, seguramente el agua con la que habían lavado los platos. El plan se formó en mi mente en un instante, con determinación. Salí de mi escondite y me dirigí a la terraza. Nadie notó mi acercamiento. Estaban demasiado ocupados charlando y comiendo. Subí los escalones en silencio. Me acerqué a la mesa y tomé la tina de agua helada. Con un movimiento rápido, la volqué sobre la cabeza de mi suegra. Doña Elena chilló, poniéndose de pie de un salto. Pero yo ya había agarrado la charola de carne asada y había lanzado su contenido directamente al rostro de mi estupefacto esposo. La carne caliente se esparció, y algunos trozos cayeron dentro del revelador escote de Jimena. ¡Ay! ¡Me quema!, gritó Jimena, levantándose y tratando de sacar la carne de su vestido. Marco estaba paralizado, con la boca abierta. La grasa de la carne le escurría por la cara. Doña Elena, empapada y con el peinado arruinado, parecía un pollo mojado y furioso. Tú, gritó ella enfurecida, sin encontrar las palabras. Pero aún no había terminado, mientras todos gritaban y se limpiaban. Volqué la mesa con todas mis fuerzas. Ensaladas, vino, botanas, todo voló por los aires. Mi propio flan napolitano, en el que había trabajado hasta tarde la noche anterior, se estrelló contra el suelo, mezclándose con los platos rotos. Los invitados saltaron de sus asientos. Algunos gritaban, otros se reían, pensando que era algún tipo de broma. Metódicamente, pisé la comida caída con mis tacones, esparciendo las ensaladas por el suelo de madera. «¿Estás loca?». Doña Elena finalmente encontró su voz. «Marco, detén a tu esposa demente». Marco se acercó a mí, intentando tomar mi mano, pero me giré y le di una bofetada con toda la fuerza que pude reunir. El sonido del golpe resonó en toda la terraza, silenciando a todos. Marco retrocedió, llevándose la mano a la mejilla. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. «Sofía, ¿qué te pasa?», comenzó a decir. Pero lo interrumpí. «Cállate, solo cállate». Mi voz estaba cargada de furia. 6 años. 6 años aguantando sus insultos. Cociné para ustedes. Limpié, les di hijos. Y tú la elegiste a ella y a su amiguita. Sofía, hablemos. Intentó Marco controlar la situación.
No vuelvas a decir mi nombre. Tomé la cubeta de agua sucia y la arrojé sobre el asador al rojo vivo. Una nube de humo y vapor se elevó en el aire, añadiendo un efecto dramático a la escena. Y ahora, escuchen todos, dije en voz alta, mirando a los invitados petrificados. Me voy para siempre y me llevo a mis hijos. Y ustedes dos. Miré a Marco y a su madre. Sean muy felices con su Jimena, si es que ella acepta aguantar a una suegra como tú. Dicho esto, me di la vuelta y caminé rápidamente hacia el portón. A mis espaldas resonaban los gritos de doña Elena. Te arrepentirás. Te demandaré por daños a la propiedad, por difamación, por... La voz de mi suegra se fue apagando a medida que me alejaba. Temblaba de adrenalina. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. 6 años de resentimiento acumulado, de humillación y de dolor, habían explotado en cuestión de minutos. Al llegar al coche, vi que los niños seguían viendo las caricaturas en la tablet. Levantaron la vista cuando abrí la puerta. ¿Dónde está papá?, preguntó Mateo. Papá se queda con la abuela, respondí, manteniendo la voz lo más calmada posible. Nosotros nos vamos a casa, y luego al parque, como prometí. ¿Por qué tienes las manos sucias?, notó la observadora mía. Miré mis manos. Estaban cubiertas de restos de comida. Solo estaba ayudando a la abuela en el jardín. Mentí. Ahora me las limpio. Me senté en el asiento del conductor. Me limpié las manos con toallitas húmedas y respiré hondo, tratando de calmarme. Por el espejo retrovisor, vi a Marco salir corriendo por el portón. Miraba a todos lados, como buscándome. Arranqué el coche rápidamente y me alejé antes de que pudiera vernos. Al llegar a casa, lo primero que hizo Sofía fue bañar a los niños. Después del viaje, necesitaban refrescarse. Mientras ellos jugaban en el agua tibia con patitos de hule, ella corrió a la habitación. Sacó una maleta grande y comenzó a empacar sus cosas. Su mente era un caos. ¿A dónde irían? Con sus padres. Vivían en otro estado, a 6 horas de viaje, con una amiga. Ana tenía su propia familia y niños pequeños. Probablemente no podría acoger a 3 personas más. ¿A un hotel? ¿Con qué dinero? Su teléfono no dejaba de vibrar. Era evidente que Marco intentaba llamarla. Lo silenció y lo dejó boca abajo. Mami, ¿a dónde vamos?, preguntó Mía, parada en la puerta de la habitación con su pijama de unicornio. Su cabello aún estaba húmedo por el baño. Al parque, como te prometí. Sofía forzó una sonrisa. ¿Por qué estás empacando? ¿Nos vamos de viaje? Sofía se arrodilló y abrazó a su hija. Sabes, a veces los adultos necesitan tener su propio espacio. Papá y yo solo necesitamos un poco de tiempo separados para poder volver a ser felices después. ¿Pelearon? Los ojos de Mía se llenaron de lágrimas. ¿Fue por la abuela? Nona, mi amor. Nona. Sofía la abrazó más fuerte. Simplemente pasó. A veces, las personas no pueden estar juntas, aunque quieran. ¿Papá ya no va a vivir con nosotros? Mateo salió del baño, frotándose los ojos. Papá los visitará, respondió Sofía, luchando por no llorar. Jugará con ustedes. Los llevará de paseo. Todo va a estar bien. Lo prometo. 1 hora después, estaba llamando a Ana, su mejor amiga. Su voz temblaba cuando Ana contestó. Ana, dijo, necesito tu ayuda. ¿Sofía? ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? Con esas simples preguntas, Sofía se derrumbó. Sollozó en el teléfono, contándole todo lo que había sucedido, la carne asada, Jimena, las palabras de doña Elena, la traición de Marco y su propio arrebato destructivo. Se lo merecían, dijo Ana, al otro lado de la línea, llena de indignación. Debiste haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Dónde estás ahora? En casa, pero ya nos vamos. No sé a dónde ir. Ven aquí, dijo Ana sin dudarlo. Tenemos una habitación de sobra. Quédense el tiempo que necesiten. Te espero. Después de la llamada,
Sofía sintió un ligero alivio. Tenía a alguien en quien apoyarse. Niños, vístanse, ordenó. Vamos a casa de la tía Ana. Sí, con Carlitos, gritó Mateo, pensando en el hijo de Ana, su compañero de juegos. Sofía metió rápidamente las cosas esenciales en la maleta. Tomó sus documentos, tarjetas bancarias y colgó las llaves del departamento junto a la puerta. Recogió los juguetes de los niños, el conejito de peluche de Mía, sin el cual no podía dormir, y los coches de juguete de Mateo. Ya estaban en la puerta, listos para irse, cuando una llave giró en la cerradura. Sofía se quedó helada. La puerta se abrió y apareció Marco, con la ropa arrugada, una marca roja de la bofetada en la mejilla y oliendo a alcohol. Papi. Los niños corrieron hacia él. Instintivamente, Marco se arrodilló para abrazarlos, pero sus ojos estaban fijos en las maletas que sostenía Sofía, en su rostro decidido. ¿A dónde van?, preguntó. Vamos a casa de la tía Ana, respondió alegremente Mateo. Dice que nos quedaremos a dormir. Marco miró a su esposa. Sofía se enderezó, tratando de mostrar confianza. Niños, espérenme junto al elevador, dijo. Ahora los alcanzo. De mala gana, Mía y Mateo se separaron de su padre y salieron del departamento. Cuando se quedaron solos, Marco fue el primero en romper el silencio. Sofía, sé que estás enojada. ¿Enojada? Sofía soltó una risa amarga. No, Marco, no estoy enojada. Soy libre. Durante 6 años, intenté ser parte de tu familia. Aguanté los insultos de tu madre. Y durante todo ese tiempo, tú te quedaste callado. Te quedaste al margen, viéndola destruirme. Destruir nuestro matrimonio, nuestra familia. Y hoy, tomaste tu decisión. Yo no elegí. La voz de Marco se elevó. Estás complicando todo. Mamá solo quería que... Cállate. Sofía sintió que la ira volvía a crecer dentro de ella. No te atrevas a defenderla. Viste cómo trató a tus hijos. Como ni siquiera miró el dibujo de Mía. Y no hiciste nada. Es que... Marco se detuvo. Me confundí. No supe cómo reaccionar. Tienes 33 años. Marco, dijo Sofía con cansancio. No 5. Debiste haber protegido a tu familia. Pero elegiste a tu madre. Ahora, vive con ella. Y con Jimena. Si es que todavía te quiere después de mi espectáculo. Estaba a punto de darse la vuelta para irse. Pero Marco la sujetó del brazo. No puedes llevarte a los niños. Había un dejo de pánico en su voz. También son mis hijos. No te preocupes. Sofía se soltó. No te impediré verlos. A diferencia de otros. Entiendo que los niños necesitan a su padre, pero viviremos separados. Y eso no es negociable. ¿Vas a pedir el divorcio? Marco palideció. Sí, Marco. Voy a pedir el divorcio, dijo Sofía, sorprendida de lo fácil que salieron las palabras de su boca, como si hubieran estado esperando ser pronunciadas durante mucho tiempo. No iré tras tu dinero. No haré un escándalo. Solo quiero empezar una nueva vida sin ti. Y especialmente, sin tu madre. Sofía, por favor, hablemos. Intentó él. Ya terminamos de hablar. Lo cortó ella. Y ahora, tengo que irme. Mis hijos me esperan. Salió del departamento, cerrando la puerta tras de sí. En el elevador, Mía y Mateo la miraban preocupados. ¿Papá no viene?, preguntó Mateo. No, mi amor. Sofía le acarició la cabeza. Papá tiene mucho trabajo. Los visitará pronto. Mientras subían al coche, Sofía sintió un extraño alivio, como si la pesada mochila que había cargado durante años hubiera desaparecido de repente. Por primera vez en mucho tiempo, respiró libremente. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó Mía mientras salían del estacionamiento. A una nueva vida, mi amor, respondió Sofía, sonriendo entre lágrimas. A una nueva vida. Al llegar a casa de Ana, fueron recibidos con un fuerte abrazo, mientras los niños jugaban con Carlitos, el hijo de Ana.
Las dos amigas se sentaron en la cocina. Allí, Sofía finalmente se desahogó por completo. ¿Y ahora qué planeas hacer?, preguntó Ana, pasándole una taza de té caliente. Necesito encontrar un departamento, dijo Sofía, y un trabajo de tiempo completo. Te ayudaré, dijo Ana. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. No te preocupes por el dinero. Gracias, Ana. No sé qué haría sin ti. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente en la habitación de invitados, Sofía abrió su laptop. Comenzó a buscar departamentos en renta en línea. Los precios eran alarmantes. ¿Cómo iba a arreglárselas? La renta, la comida, las colegiaturas. Su sueldo de medio tiempo era completamente insuficiente. Su teléfono, en modo silencioso, se iluminó. Un mensaje de Marco, y otro más, una avalancha. No los leyó. En su lugar, abrió su lista de contactos. Buscó el nombre de Marco y presionó bloquear. Luego, buscó el nombre de doña Elena e hizo lo mismo. Por si acaso, necesitaba cortar todos los lazos para poder empezar de nuevo. Al día siguiente, mientras Ana estaba en el trabajo y los niños jugaban felices, Sofía no dejó de llamar a los números de los anuncios en línea. Muchos se negaban en cuanto se enteraban de que tenía 2 hijos pequeños. Otros eran demasiado caros. Finalmente, una agente inmobiliaria llamada Paula pareció entender su situación. Tengo una unidad que podría gustarte, dijo Paula por teléfono. 2 recámaras en un edificio nuevo, buena remodelación, totalmente amueblado. El precio es un poco alto, pero quizás podamos negociar con el dueño. ¿Podemos verlo ahora mismo?, preguntó Sofía, desesperada. Claro, respondió Paula. El dueño está aquí. Nos vemos en 1 hora. Sofía subió a los niños a su coche. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó Mateo. Vamos a ver nuestra nueva casa, respondió Sofía, forzando una sonrisa. El departamento era luminoso y espacioso, con una cocina grande y 2 habitaciones separadas. Desde el balcón, se veía un parque infantil. ¿Este es nuestro nuevo cuarto?, preguntó Mateo, asomándose a la habitación con 2 camas. Sí, si les gusta, respondió Sofía. Está increíble. Mía ya saltaba en una de las camas. Mira, mami, qué bonitas cortinas. Sofía miró a sus hijos, sus rostros llenos de vida, y se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Merecían un hogar donde fueran amados y valorados, donde no tuvieran que temer las críticas de su abuela ni la aprobación silenciosa de su padre. Lo tomamos, le dijo al dueño. ¿Podemos mudarnos hoy mismo? Por supuesto, sonrió la mujer. Prepararé el contrato de inmediato. Mientras arreglaban los documentos, Sofía llevó a los niños al supermercado más cercano. Compraron víveres, cepillos de dientes nuevos, champú, jabón, todo lo que necesitarían en los primeros días. ¿Papá sabe dónde está nuestra nueva casa?, preguntó Mateo mientras regresaban de las compras. Lo sabrá cuando venga a visitarlos, respondió Sofía, sin querer involucrar a los niños en todos los detalles. Esa noche, después de acostar a los niños en el nuevo departamento, Sofía se sentó en el balcón con una taza de té. La noche fue un insomnio. Los niños extrañaban el lugar y se despertaron varias veces. Mía lloró, llamando a su padre. Mateo hizo un berrinche, queriendo su antigua cuna, pero al amanecer, finalmente todos durmieron profundamente. Sofía se sentó en la cocina, viendo el sol salir por la ventana. Pensó en todo lo que había hecho, la mesa rota, la fiesta arruinada, el rostro de Marco cuando lo abofeteó. No se arrepentía de nada. Por primera vez en 6 años, se sintió real, viva, no una sombra, no un apéndice de un hijito de mami, no una nuera que siempre pedía disculpas. Era Sofía de nuevo, una mujer fuerte que conocía su valor y no permitiría que nadie, ni siquiera su familia más cercana, pisoteara su dignidad. Mami, tengo sed.
Un somnoliento Mateo apareció en la cocina, frotándose los ojos. Sofía le dio agua y le alborotó el cabello. ¿Sabes qué, mi amor? Hoy iremos al zoológico, luego comeremos helado, y por la noche, veremos todas las caricaturas que quieran. ¿Te parece? Genial. Mateo sonrió ampliamente. ¿Papá vendrá con nosotros? La sonrisa de Sofía vaciló ligeramente. No, mi amor. Papá está ocupado hoy, pero estoy segura de que la próxima vez te llevará al zoológico. Mateo asintió y corrió a despertar a su hermana para darle la buena noticia. Sofía terminó su té frío y pensó en el largo y difícil camino que tenía por delante. Divorcio, división de bienes, acuerdos de visita para los niños. Pero ahora, en esta mañana, sentía que tenía la fuerza suficiente para enfrentar todo con la cabeza en alto, porque finalmente, se había deshecho del peso de una familia falsa y había dado un paso hacia una vida real. Una vida donde ella y sus hijos serían felices. Pasara lo que pasara. La primera semana en el nuevo apartamento pasó como un torbellino. Sofía era un trompo que no paraba de girar, arreglando el cambio de los niños a un nuevo kinder, buscando frenéticamente un trabajo y tratando de mantener la casa en orden en un lugar nuevo. Todo esto mientras ocultaba a sus hijos lo difícil que era todo para ella. Por la noche, cuando Mía y Mateo dormían profundamente, se sentaba en la cocina con su laptop, enviando currículums y contando sus escasos ahorros. Marco no dejó de intentar contactarla. Cuando se dio cuenta de que su número estaba bloqueado, comenzó a enviar mensajes desde su teléfono del trabajo, luego desde números desconocidos. Al principio, los mensajes estaban llenos de arrepentimiento y súplicas de perdón. Luego, se convirtieron en amenazas de tribunales y de quitarle a los niños. Esto último asustó particularmente a Sofía, pero intentó mantener la calma. Al 10º día, Sofía decidió contestar una de sus llamadas. «Quiero ver a los niños», dijo Marco sin saludar cuando ella contestó. «Hola, Marco», respondió Sofía con calma. «No te estoy negando a los niños. Ya te extrañan. ¿Por qué te los llevaste? ¿Por qué no me das la dirección?» Su voz tenía un matiz de dolor. «Mi mamá dice que solo me estás castigando por...» «Para». Sofía sintió que la ira volvía a crecer. «Dejemos una cosa clara. No quiero oír nada de lo que diga tu madre. Y si quieres ver a los niños, tendrás que seguir mis reglas». «¿Qué reglas?» Marco estaba claramente sorprendido por su tono. «Primero, nada de que doña Elena se acerque a mis hijos. Bajo ninguna circunstancia», dijo Sofía con firmeza, aunque por dentro temblaba. «Segundo, las visitas serán solo en lugares públicos. Un parque, un restaurante, el cine, donde sea, pero no en nuestra antigua casa ni en la tuya. No puedes prohibirles a los niños ver a su abuela», protestó Marco. «Tiene derecho». Perdió ese derecho cuando llamó a sus propios nietos mocosos y los echó. Lo cortó Sofía. «Y no intentes asustarme con la ley. Ya consulté a un abogado. Era cierto. Mientras buscaba trabajo, Sofía encontró una vacante de administradora en un bufete de abogados especializado en derecho familiar. La contrataron casi de inmediato y comenzaría la próxima semana. Lo primero que hizo fue pedir una consulta gratuita con uno de los abogados de la firma. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó Marco después de un momento de silencio. «Dijiste que no irías tras mi dinero, pero parece que cambiaste de opinión». «No voy tras tu dinero», respondió Sofía, «pero los niños tienen derecho al apoyo financiero de ambos padres. Así que sí, habrá pensión alimenticia. ¿Cuánto quieres?». «Lo que marca la ley. El 30% de tu salario para 2 hijos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sofía imaginó que Marco probablemente estaba calculando la cantidad y dándose cuenta de que tendría que reducir significativamente sus gastos. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Cuándo puedo ver a los niños?». «El sábado», sugirió Sofía, «en el parque de diversiones». «Ahí estaré», accedió Marco. Después de la llamada,
Sofía se quedó sentada un largo rato, con la cabeza entre las manos. No esperaba que una simple conversación con el hombre con el que había compartido tantos años fuera tan difícil. Era como si un muro invisible de dolor, resentimiento e incomprensión hubiera crecido entre ellos. El nuevo trabajo fue una bendición. El equipo en el bufete era pequeño pero amigable. La joven dueña, la licenciada Gwendolyn, una mujer enérgica de unos 40 años, simpatizó de inmediato con Sofía. Yo también pasé por un divorcio difícil, le confesó durante el almuerzo en el primer día de Sofía. Así que entiendo por lo que estás pasando. Si necesitas ayuda, no dudes en preguntar. Sofía asintió agradecida, sin poder hablar. El apoyo, incluso de una desconocida, era invaluable en su situación. El horario de trabajo era conveniente, de 9 a 5, lo que le permitía recoger a los niños del kinder. El sueldo no era enorme, pero junto con la prometida pensión alimenticia, debería cubrir los gastos básicos. O eso esperaba. El sábado, mientras preparaba a los niños para encontrarse con su padre, Sofía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, sabía que los niños necesitaban a su padre. Por otro, temía que Marco intentara ponerlos en su contra o averiguar dónde vivían. Mami, ¿por qué papá ya no vive con nosotros?, preguntó Mía mientras Sofía le trenzaba el cabello. Ya te lo expliqué, mi amor, respondió Sofía suavemente. A veces, los adultos no pueden vivir juntos, aunque quieran mucho a sus hijos. Pero papá nos quiere, ¿verdad? Había duda en la voz de la pequeña. Claro que sí. Sofía sintió un nudo en la garganta. Los quiere muchísimo. Por eso hoy se van a divertir un montón. ¿Tú no vienes?, preguntó Mateo, luchando por abrocharse los botones de la camisa. No, mi amor. Sofía se arrodilló para ayudarlo. Tengo cosas que hacer. Pero por la noche, nos veremos y me contarán todo. El parque de diversiones estaba abarrotado. Era un fin de semana caluroso, y mucha gente había decidido salir. Sofía vio a Marco a lo lejos. Estaba de pie junto a la entrada, mirando nerviosamente su reloj. En sus manos tenía dos osos de peluche gigantes, uno rosa y otro azul. ¡Papi!, gritaron los niños y corrieron hacia él en cuanto lo vieron. Marco se arrodilló, con los brazos abiertos, y Sofía vio cómo su rostro se iluminaba al ver a sus hijos. Sus ojos brillaron y sus labios se curvaron en una sonrisa genuina. Abrazó a Mía y a Mateo con fuerza. Luego, les entregó los osos, diciéndoles algo divertido. Los niños rieron, abrazando sus nuevos juguetes. Los esperaré aquí a las 6, dijo Sofía, acercándose. Marco levantó la vista hacia ella, y su sonrisa se desvaneció un poco. De acuerdo, asintió. No te preocupes. Los cuidaré bien. Lo sé. Sofía intentó sonreír. Mía, Mateo, hagan caso a papá y no se alejen de él. ¿De acuerdo? Los niños asintieron, perdiendo ya el interés en la conversación de los adultos. Los carruseles y las atracciones los llamaban. Vamos, papi, quiero subirme al pulpo. Mía tiró de la mano de su padre. Yo también, intervino Mateo. Marco le dio una última mirada a Sofía. Había algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Y luego dejó que los niños lo arrastraran hacia el interior del parque. Sofía los vio alejarse, sintiendo un extraño vacío en su interior. Hacía 6 años. Estaba segura de que ella y Marco construirían una familia fuerte y amorosa, que llevarían juntos a los niños a los parques, celebrarían las fiestas y envejecerían de la mano. ¿Qué salió mal cuando permitió que esa mujer, doña Elena, se interpusiera entre ellos? Suspirando, Sofía se dio la vuelta y se dirigió a la parada del autobús. Tenía unas horas para ella sola, un lujo que no se había concedido desde la mudanza. Podría ir al cine, de compras, o simplemente sentarse en un café con un libro. Pero en lugar de eso, Sofía decidió encontrarse con Ana.
Ana la esperaba en un pequeño café cerca del parque. Se abrazaron, y de repente Sofía sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Oye, tranquila, amiga. Ana le dio una palmada en la espalda. Ya pasaste lo peor. Ahora, solo queda seguir adelante. Lo sé. Sofía se secó las lágrimas. Es que a veces me pega de repente. Pidieron café y pasteles. Sofía le contó todo lo que había sucedido en las últimas 2 semanas. El nuevo apartamento, el trabajo, la conversación con Marco. ¿Y el divorcio? Preguntó Ana, revolviendo el azúcar en su taza. ¿Ya lo solicitaste? Todavía no. Sofía negó con la cabeza. Quiero asegurarme de que los niños estén bien primero. Marco prometió transferir el primer pago el lunes. ¿Y confías en él? Ana levantó una ceja con escepticismo. No lo sé, admitió Sofía. Antes, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora, se encogió de hombros. ¿Y los niños? ¿Lo extrañan? Constantemente. Suspiró Sofía. Especialmente Mía. Es una niña de papá. Mateo lo lleva mejor. Él es más cercano a mí. Los niños se adaptarán. Dijo Ana con confianza. Lo importante es que ni tú ni Marco los metan en sus peleas. Créeme, hablo por experiencia. Ana también era divorciada y criaba sola a su hijo. Su exesposo se había mudado a otra ciudad. Había comenzado una nueva familia y apenas mostraba interés en su hijo. Ya había pasado por todo lo que ahora le esperaba a Sofía, y sus consejos eran de un valor incalculable. Gracias por tu apoyo, dijo Sofía, apretando la mano de su amiga. No podría hacer esto sin ti. Tonterías. Eres más fuerte de lo que crees. Le guiñó un ojo Ana. ¿Recuerdas cómo volteaste la mesa en casa de tu suegra? Daría cualquier cosa por haber visto eso en vivo. Ambas se rieron, y Sofía sintió que la tensión que había sentido en los últimos días se aligeraba un poco. Quizás Ana tenía razón. Quizás era más fuerte de lo que pensaba. Por la noche, exactamente a las 6, Sofía esperó en la entrada del parque. La multitud había aumentado, y ella escudriñaba nerviosamente entre la gente, tratando de encontrar las figuras familiares. A las 6:15, sonó su teléfono. Vamos a llegar un poco tarde, dijo Marco. Mateo quería subirse una vez más al carrusel. Y luego pasamos por un helado. Unos 20 minutos más. De acuerdo. Sofía intentó no mostrar su irritación. Esperaré. 25 minutos después. Los vio. Marco llevaba a Mateo a cuestas, que parecía agotado. Mía, de la mano de su padre, apenas podía seguir el ritmo a su lado. Ambos niños llevaban globos y los osos de peluche. Hola. Marco bajó con cuidado a su hijo de sus hombros. Perdón por la tardanza. Nos divertimos un poco de más. No pasa nada. Sofía se arrodilló para abrazar a los niños. ¿Se divirtieron? Muchísimo, exclamó Mateo, animándose de repente. Papá nos subió a todos los juegos y nos compró algodón de azúcar y helado 3 veces. Ya veo, sonrió Sofía, notando las manchas de helado de chocolate en la camiseta de su hijo. ¿Y tú por qué tan callada? ¿Mía? Estoy cansada, respondió la niña en voz baja, apoyándose en su madre. Quiero ir a casa. Ya nos vamos. Sofía le acarició la cabeza. Gracias por el buen día, le dijo a Marco. Él asintió, claramente inseguro de qué decir. Entonces, de repente, recordó. Espera, quería hablar contigo. A solas. Sofía dudó. Los niños parecían realmente cansados. Especialmente Mía, que estaba pálida y silenciosa. Mejor otro día, dijo. Los niños necesitan dormir. Es importante, insistió Marco. Solo 5 minutos. Sofía suspiró. De acuerdo. Sacó su teléfono y puso una caricatura. Mía, Mateo, quédense aquí en la banca mientras papá y yo hablamos. Estaremos aquí cerca. Los niños asintieron, ya absortos en la pantalla. Se alejaron unos pasos, pero sin perder de vista a los niños. Sofía se enfrentó a Marco. Te escucho. Quiero que vuelvas.
dijo él sin rodeos. Los extraño. A todos ustedes. Sofía lo miró, incrédula. No era la conversación para la que se había preparado. Marco, comenzó con cautela. No podemos fingir que no pasó nada. Pasaron demasiadas cosas. Lo sé. Se pasó la mano por el cabello. Un gesto que antes le parecía encantador. He pensado mucho estos días. Me di cuenta de lo equivocado que estaba. De cómo dejé que mi mamá se metiera en nuestra vida. ¿Y qué ha cambiado? Sofía se cruzó de brazos. Llora. Marco se detuvo. Hablé con ella. Le dije que no permitiré que te trate así a ti ni a los niños nunca más. ¿Y qué dijo ella? Sofía no pudo ocultar su escepticismo. Al principio, se enojó. Luego lloró. Después, dijo que entendía y que estaba dispuesta a disculparse contigo. Sofía soltó una risa amarga. Marco, en 6 años, tu madre nunca se disculpó conmigo, ni una sola vez, incluso cuando era obvio que estaba equivocada. ¿Y de verdad crees que algo ha cambiado ahora? La gente cambia, dijo él con firmeza, especialmente cuando corren el riesgo de perder lo que más les importa. ¿Y qué es lo que más le importa a ella? Preguntó Sofía directamente. ¿Tú o tus hijos? Marco se quedó en silencio, incapaz de responder, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Escucha. Sofía suavizó su tono. Aprecio que estés tratando de arreglar las cosas. De verdad. Pero ya no puedo volver. He comenzado una nueva vida. Tengo un trabajo, un apartamento. Los niños se están acostumbrando al nuevo kinder. Respiró hondo. Voy a solicitar el divorcio el lunes. No, Marco palideció. Por favor, no lo hagas. Al menos intentémoslo. Por los niños. Me fui por los niños, dijo Sofía con firmeza. No quiero que crezcan en una familia donde la madre es humillada y el padre simplemente lo permite. ¿Qué clase de ejemplo es ese para ellos? Cambiaré. Lo prometo. Había desesperación en su voz. Ya he cambiado. Perdóname por lo que pasó en la casa de descanso. Estaba confundido. No sabía qué hacer. Si lo sabías. Lo interrumpió Sofía en voz baja. Simplemente elegiste a tu madre por encima de nosotros. Y ahora, yo me elijo a mí y a mis hijos. Miró hacia la banca donde estaban sentados Mía y Mateo. Seguían viendo la caricatura, pero Mía estaba muy pálida. Tenemos que irnos, dijo Sofía. Los niños están cansados. ¿Cuándo puedo volver a verlos? Preguntó Marco, dándose cuenta de que había perdido esta batalla. El próximo sábado. Si quieres, a la misma hora, en el mismo lugar. De acuerdo, asintió él. Y sobre la pensión. Ya transferí el dinero hoy. Revisa tu tarjeta. Gracias. Sofía estaba sorprendida. No esperaba que cumpliera su promesa tan rápido. Sofía. Marco de repente tomó su mano. Por favor, piénsalo de nuevo. Ella retiró suavemente su mano. Adiós, Marco. Hasta el próximo sábado. Al llegar a casa, lo primero que hizo Sofía fue tomarle la temperatura a Mía. 38. 2 grados Celsius. La niña tenía fiebre, se quejaba de dolor de garganta y no quería comer. Seguro se enfrió en el carrusel. Suspiró Sofía, arropando a su hija. Te daré un medicamento ahora y te sentirás mejor. Mami, ¿papá vendrá a visitarme? Preguntó Mía débilmente. Hoy no, mi amor. Sofía le acarició la cabeza. Pero estoy segura de que llamará para ver cómo estás. Le dio el medicamento a su hija. Le preparó un té con miel y le puso un paño frío en la frente. Cuando Mía finalmente se durmió, Sofía revisó su teléfono. Era cierto. Marco había transferido el dinero, incluso más de lo que esperaba, y había enviado un mensaje: si necesitan algo, llámame a cualquier hora. Ella no respondió. Tomó su laptop y abrió el sitio web del juzgado para llenar el formulario de solicitud de divorcio. Sus dedos se cernían sobre el teclado. ¿Estaba haciendo lo correcto? Quizás debería darle a su relación otra oportunidad por el bien de los niños. Pero entonces recordó el rostro de doña Elena diciendo: ya puedes irte.
Llévate a los niños a casa. Recordó cómo Marco pasó de largo a sus propios hijos, eligiendo la comodidad y la aprobación de su madre, cómo había soportado la humillación, tratando de ganarse a una mujer que nunca la consideró digna de su hijo. Asintió con determinación y comenzó a llenar el formulario. La noche fue difícil. La fiebre de Mía subió a 39,3 y hablaba en sueños, llamando a su padre. Sofía se quedó a su lado, cambiando los paños y dándole medicamentos. Por la mañana, la fiebre había bajado un poco, pero la niña seguía muy débil. Tenemos que llamar a un doctor, decidió Sofía, al ver la garganta enrojecida de su hija. Llamó a la clínica y pidió que un pediatra viniera a casa. Luego llamó a su jefa para avisarle que no podría ir a trabajar. Por supuesto, quédate con tu hija, accedió de inmediato la licenciada Gwendolyn. La salud es lo primero. Que se mejore. Apenas colgó. Su teléfono volvió a sonar. El nombre de Marco apareció en la pantalla. ¿Cómo están los niños?, preguntó él en lugar de saludar. ¿Están bien? Mía tiene fiebre alta y le duele la garganta, respondió Sofía. Ya llamé a un doctor. ¿Qué? Marco sonaba alarmado. ¿Por qué no me lo dijiste? Voy para allá. No es necesario, dijo Sofía con firmeza. Puedo manejarlo. Probablemente solo sean anginas. Nada grave. Es mi hija. Había dureza en su voz. Tengo derecho a estar ahí cuando está enferma. Sofía suspiró. Tenía razón. Pero lo último que quería era que él la viera en su nuevo apartamento. Era su refugio, su territorio, libre de su vida pasada. De acuerdo, accedió a regañadientes. Pero solo tú, nadie más. Iré solo, prometió Marco. Dame la dirección. Sofía le dictó la dirección. Y una hora después, Marco tocó el timbre. Traía una bolsa grande de frutas, jugos, juguetes nuevos para los niños y una enorme caja de medicamentos. No sabía qué tenías o qué no. Así que traje todo lo que podría ser necesario, explicó, quitándose los zapatos en el pasillo. ¿Cómo está? Sigue con 38,5, respondió Sofía. El doctor aún no llega. Está durmiendo en su cuarto. Marco entró de puntillas en la habitación de los niños. Mía dormía, con el rostro enrojecido por la fiebre. A su lado, abrazando un oso de peluche, roncaba Mateo. No había querido dejar a su hermana y se había acostado para vigilar su sueño. Vaya, Marco se detuvo, sin encontrar las palabras. Lo sé, susurró Sofía. Vamos a la cocina para no despertarlos. En la cocina, Marco miró a su alrededor. Sofía notó el cambio en su expresión al ver el pequeño pero acogedor espacio que había creado. Cortinas de flores, dibujos de los niños en el refrigerador, macetas con plantas en la ventana. Es bonito aquí, dijo, con un toque de sorpresa en su voz. Gracias, respondió Sofía, poniendo agua a calentar. Tratamos de hacerlo cómodo. Ya veo, dijo Marco, sentándose a la mesa. Siempre ha sido buena para crear un hogar acogedor. Bebieron té en silencio hasta que sonó el timbre. El doctor había llegado. Una infección viral típica, dijo el anciano pediatra, después de examinarla. Muchos niños se están enfermando ahora. Nada grave, pero vigilen la fiebre. Si sube de 39, llamen a una ambulancia, y denle muchos líquidos. Recetó un medicamento antiviral y un spray para la garganta. Tranquilizó de nuevo a los padres y se fue. ¿Ves? Nada grave, dijo Marco cuando se quedaron solos. Pero aún así quiero quedarme a su lado. Por supuesto, asintió Sofía. Eres su padre. Marco se quedó todo el día. Esperó a que Mía se despertara. Les leyó cuentos y jugó con Mateo mientras su hermana dormía. Pidió comida para todos e incluso lavó los platos. Sofía lo observaba y veía al Marco del que se había enamorado, un padre y esposo atento, no una sombra de su madre. Al anochecer, tuvo que irse. Gracias por venir, le dijo Sofía en la puerta. De nada, respondió él. Llámame si necesitas algo.
A cualquier hora. La miró. Sofía. Todavía no me rindo con nuestra familia. Sofía no respondió. Solo cerró la puerta cuando él se fue y se apoyó en ella, cerrando los ojos. Ese día había sido a la vez difícil y sorprendentemente fácil. Fácil porque Marco estaba allí para ayudar. Difícil porque le recordó todo lo que habían perdido. 2 semanas después, Sofía recibió una citación del juzgado. La primera audiencia para su caso de divorcio había sido programada. Miró el papel, y un peso se instaló en su pecho. Esto era real. No había vuelta atrás. En las semanas siguientes, las visitas de Marco se convirtieron en una parte regular de sus vidas. Todos los sábados, recogía a los niños y los llevaba a diferentes lugares, al zoológico, a un museo, a la playa. Siempre regresaban con algún regalo. Poco a poco, los niños se acostumbraron a la nueva rutina, aunque a veces Mía todavía preguntaba por qué ya no eran una familia completa. Una tarde, mientras Sofía volvía del trabajo, vio una figura familiar esperando fuera de su edificio de apartamentos. Doña Elena. Sofía se quedó helada. ¿Cómo había averiguado dónde vivían? ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, tratando de mantener la voz calmada. Quiero ver a mis nietos, dijo su suegra. Su voz carecía de la dulzura habitual. En su lugar, era fría y dura. No puede, dijo Sofía. Marco conoce las reglas. No me importan tus reglas. La voz de doña Elena se elevó. Son mis nietos. Tengo derecho a verlos. Perdió ese derecho, dijo Sofía, acercándose a la entrada del edificio. Por favor, váyase. No me iré hasta que los vea. Doña Elena dio un paso, bloqueándole el camino. Destruiste la familia de mi hijo. Me quitaste a mis nietos. Eres una víbora. Los vecinos comenzaban a asomarse por sus ventanas. Sofía sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza e ira. Si no se va, llamaré a seguridad. Hazlo. Llama, para que todos sepan qué clase de esposa eres. En ese momento, un coche se detuvo junto a ellos. Marco bajó. ¿Mamá?, preguntó sorprendido. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste esta dirección? Te seguí la semana pasada, admitió ella. Marco, hijo, mira lo que hace esta mujer. Me niega a mis nietos. Marco miró de su madre a Sofía, que estaba allí de pie, temblando. Vio el miedo y la humillación en los ojos de su esposa. Y en ese instante, tomó una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. Se acercó a su madre y la tomó suavemente del brazo. Mamá, ven conmigo, vamos a casa. Pero los niños. Mamá, ya basta, dijo él con calma pero con firmeza. Ya hablamos de esto. Por favor, no hagas las cosas más difíciles. Doña Elena lo miró, incrédula. Fue como si le hubieran dado una bofetada. Por primera vez, su hijo no la había elegido a ella. Sin decir una palabra, doña Elena subió al coche. Antes de irse, Marco se giró hacia Sofía. Lo siento, susurró. Luego se fueron. Sofía se quedó allí de pie, todavía temblando, pero con un nuevo sentimiento creciendo en su interior, una pequeña chispa de esperanza. Quizás, después de todo, Marco realmente estaba cambiando. Pero la pregunta era, ¿sería suficiente? ¿Y sería demasiado tarde? Los días se convirtieron en semanas. El incidente fuera del apartamento no se repitió. Cuando Sofía le preguntó a Marco al respecto en su siguiente encuentro, él le dijo que había tenido una conversación muy seria con su madre. Le dije que si no podía respetarte a ti y a tus decisiones, era mejor que no se metiera más, dijo Marco. Le dolió, pero creo que finalmente lo entendió. Sofía no estaba del todo convencida, pero decidió no insistir. Lo importante era su tranquilidad y la de los niños. En el trabajo, Sofía se fue ganando una reputación por su diligencia y dedicación. La licenciada Gwendolyn notó su potencial. Un día, la llamó a su oficina. Sofía, veo lo buena que eres en tu trabajo, dijo la licenciada Gwendolyn. Tengo una propuesta para ti.
Quiero patrocinarte para que vuelvas a estudiar y curses la carrera de Derecho. El bufete cubrirá todos los gastos. A cambio, trabajarás para nosotros durante 5 años después de convertirte en abogada. Sofía se quedó atónita. Antes de casarse, su sueño había sido ser abogada, un sueño que había dejado de lado para ser esposa y madre. No sé qué decir. Su voz temblaba. ¿Habla en serio? ¿Parezco estar bromeando? Sonrió la licenciada Gwendolyn. Me veo a mí misma en ti, Sofía, una mujer dispuesta a luchar. El mundo necesita más abogadas como tú. Sofía salió de la oficina flotando en una nube. Una oportunidad de cumplir un sueño olvidado. Esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir, sintió una determinación que no había sentido antes. Lo haría, por ella misma, y por ellos. Mientras tanto, la primera audiencia de su divorcio se acercaba. Una noche, Marco llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó. No por teléfono, en persona. Acordaron encontrarse en una cafetería cerca de la oficina de Sofía al día siguiente. Después del trabajo, Sofía estaba nerviosa mientras caminaba hacia el lugar de encuentro. ¿Qué sería esta vez? Marco ya estaba sentado en un rincón, con 2 tazas de café sobre la mesa. Gracias por venir, dijo cuando Sofía se sentó. ¿De qué quieres hablar? Respiró hondo. Del divorcio. Sofía, ¿podrías retirarlo? Sofía lo miró, confundida. Marco, ya hemos hablado de esto. Lo sé, pero he cambiado. Estoy buscando ayuda. ¿Qué quieres decir? Empecé a ir a terapia, admitió, para trabajar en esta dependencia de mi mamá, para aprender a valerme por mí mismo y ser el esposo y padre que ustedes merecen. Sofía se quedó sin palabras. Este era un paso enorme, algo que nunca hubiera imaginado que Marco haría. Quiero volver a intentarlo, continuó, alcanzando la mano de Sofía sobre la mesa. Dame un año para demostrarte que puedo cambiar. Si después de un año, todavía no eres feliz, yo mismo firmaré los papeles. Sin hacer preguntas, Sofía miró sus manos entrelazadas. El calor familiar de la palma de Marco le provocó una punzada en el corazón. Recordó todos los buenos momentos, su boda, el nacimiento de sus hijos, las noches llenas de risas. ¿Sería posible recuperar todo eso? Pero también recordó el dolor, los años de indiferencia, las lágrimas derramadas por la noche, la sensación de estar sola a pesar de estar casada. Retiró suavemente su mano. Marco, aprecio todo lo que estás haciendo, dijo en voz baja, y me alegra que estés buscando ayuda, pero es demasiado tarde para nosotros. Se rompieron demasiadas cosas. La confianza no se recupera tan fácilmente. La esperanza en los ojos de Marco se desvaneció lentamente, reemplazada por una profunda tristeza. Ni una sola oportunidad. Sofía negó con la cabeza, conteniendo sus propias lágrimas. Ya no, por el bien de ambos. Necesitamos seguir adelante, como amigos, como padres de nuestros hijos, pero ya no como marido y mujer. Se sentaron allí en silencio por un momento. Solo se oía el tintineo de las cucharas y la suave conversación de otros clientes. Entonces, dijo finalmente Marco, con la voz quebrada, respeto tu decisión. Se puso de pie. No me opondré en el tribunal. Te daré todo lo que pidas. Se alejó sin mirar atrás. Sofía se quedó en la mesa. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente. Esa decisión fue la más difícil que había tomado en su vida. Cerrar la puerta a un pasado que una vez soñó que sería su futuro, pero sabía en su corazón que era lo correcto. Para ella, para sus hijos, incluso para Marco. Llegó el día de la audiencia. Como prometió, Marco no se opuso a la petición. Todo fue rápido y sin contratiempos. Al salir de la sala del tribunal, Marco se detuvo. Sofía, dijo, ¿puedo darte un abrazo? Por última vez como tu esposo. Sofía dudó, pero asintió. Marco la abrazó con fuerza. Perdóname por todo.
le susurró en el cabello. Espero que seas feliz. Espero que tú también lo seas, respondió Sofía, sintiendo el peso del final. Cuando se separaron, había una especie de paz entre ellos, una aceptación. La lucha había terminado. Cuando Sofía llegó a casa, encontró a los niños jugando alegremente en la sala. Mami, ya llegaste, gritó Mía, corriendo a recibirla. Abrazó a sus hijos, absorbiendo su calor y su amor inocente. Esto era lo que importaba. Ellos eran lo que importaba. Por la noche, mientras ordenaba sus cosas, encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió. Fotos de ella y Marco, cuando eran novios. En su boda, cuando nació Mía. En cada foto, veía a dos personas llenas de esperanza y sueños. Cerró el álbum y lo guardó en una caja marcada como pasado. No lo tiraría. Seguía siendo parte de quien era ella, pero ya no dictaría su futuro. Su futuro estaba ahora por delante. Una página en blanco, esperando ser escrita. Estudiaría para ser abogada. Criaría a sus hijos para que fueran personas buenas y fuertes. Y quizás, algún día, aprendería a amar de nuevo. Pero por ahora, era suficiente con amarse a sí misma. Y eso, finalmente, era más que suficiente. El verano dio paso al otoño. La vida continuó a un nuevo ritmo. Sofía había comenzado sus clases nocturnas. Mientras trabajaba por la mañana, era agotador, pero gratificante. Cada nuevo conocimiento que adquiría fortalecía su confianza. El acuerdo de crianza compartida con Marco funcionó sin problemas. Él recogía a los niños todos los fines de semana. A veces, cuando los recogía, tomaban un café rápido, hablando de los niños, del trabajo, de la vida, sin tensión, sin resentimiento, una cómoda amistad. Un sábado por la tarde, mientras los niños se preparaban para su fin de semana con Marco, Mateo preguntó de repente, «Mami, ¿por qué no vuelven a ser novios tú y papá?» La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. «Mi amor, ya no es tan simple, pero papá dice que todavía te quiere», dijo Mía. A Sofía se le encogió el pecho. ¿Qué podía decir? «Mamá también quiere a papá», dijo suavemente. «Pero a veces, el amor cambia. Nuestro amor ahora es como el amor por un amigo, y lo más importante es que los queremos muchísimo a ustedes dos. Y eso nunca, nunca va a cambiar». Los niños parecieron entender su explicación. Sonrieron y la abrazaron. Cuando Marco llegó a recogerlos, notó el rastro de tristeza en los ojos de Sofía. «¿Estás bien?», preguntó. Sofía asintió. Los niños solo estaban preguntando. ¿Sobre nosotros? Sofía asintió de nuevo. Marco suspiró. «Les dije que todavía te quiero. Siento si eso los confundió». «Está bien», dijo Sofía. «Yo les dije lo mismo, que el tipo de amor simplemente cambió». Se miraron, y un entendimiento pasó entre ellos. Un reconocimiento de la compleja relación que ahora tenían, una familia que se había roto, pero que se estaba reconstruyendo de una manera diferente. Mientras veía alejarse el coche de Marco con sus hijos, Sofía ya no sintió tristeza. En su lugar, sintió una sensación de gratitud. Gratitud por la fuerza que había encontrado en sí misma, por la segunda oportunidad que la vida le había dado y por la familia que tenía ahora, no perfecta, no tradicional, pero real, y llena de amor, en todas sus diferentes formas. Un año pasó volando. Las estaciones cambiaron, y con ellas, la vida de Sofía y su familia. Había terminado su primer año de la carrera de Derecho con excelentes calificaciones. En el bufete, ya no era solo una administradora, era la asistente paralegal de la licenciada Gwendolyn, especialmente en casos de derecho familiar. Había encontrado su vocación ayudando a mujeres que pasaban por lo mismo que ella había pasado. La relación de copaternidad con Marco se había consolidado. Se convirtieron en el pilar del otro cuando se trataba de los niños. Marco enviaba la pensión regularmente, sin falta, y siempre estaba presente en cada evento escolar o reunión de padres.
Seguía en terapia y el cambio era evidente. Tenía más confianza en sí mismo. Era más decidido y ya no era una sombra de su madre. En cuanto a doña Elena, después del incidente en el apartamento, no volvió a aparecer. Según Marco, seguía resentida y dolida, pero había aprendido a respetar los límites que él había establecido. Él ya no la veía los fines de semana, pero la visitaba con los niños una vez al mes en un lugar neutral como un centro comercial. Un compromiso que habían hecho por el bien de todos. Un día, mientras Sofía estaba ocupada organizando documentos, la licenciada Gwendolyn entró en su cubículo. Sofía, tenemos una clienta que llega esta tarde. Un caso de anulación de alto perfil. Quiero que estés presente en la reunión. Dijo. Claro que sí, licenciada, respondió Sofía, cuando la clienta entró en la sala de conferencias. A Sofía casi se le cae la mandíbula. Era Jimena. Estaba más hermosa que la última vez que la vio, pero la confianza de antes había sido reemplazada por un aura de tristeza y agotamiento. Jimena la notó y sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Buenas tardes, licenciada, saludó a Gwendolyn, antes de mirar a Sofía. Sofía solo asintió, esforzándose por mantener una actitud profesional. Durante una hora, Jimena contó su historia. Se había casado con un empresario rico un año antes. Un romance vertiginoso que terminó en una boda fastuosa. Pero el cuento de hadas se convirtió rápidamente en una pesadilla. Su esposo resultó ser abusivo, física y emocionalmente. La mantenía encerrada en su mansión. Controlaba su dinero y la amenazaba. Logré escapar la semana pasada mientras él estaba en un viaje de negocios. Dijo Jimena, con las manos temblando. No tengo nada más que la ropa que llevo puesta y mi teléfono. Mientras Sofía escuchaba, la ira que una vez sintió por Jimena se fue transformando en compasión. Vio en ella no a una rival, sino a una víctima, a una mujer atrapada en una situación mucho peor que la suya. Te ayudaremos, dijo la licenciada Gwendolyn con determinación. Obtendremos una orden de protección temporal de inmediato, después de la reunión. Mientras salían, Jimena se acercó a Sofía. Sofía, ¿podemos hablar un momento? Sofía dudó, pero asintió. Fueron a la cocineta de la oficina. Solo quería pedirte perdón, dijo Jimena, sin poder mirarla a los ojos. Por todo lo que pasó en Cuernavaca. Por todo lo que hice. Eso fue hace mucho tiempo, respondió Sofía. Lo sé, pero me ha carcomido la conciencia. Estaba tan celosa de ti en ese entonces. Tenías todo lo que yo quería, a Marco, una familia, así que cuando sexta la oportunidad, la tomé. Miró a Sofía, con lágrimas en los ojos. Qué tonta fui. Pensé que la riqueza y el estatus me harían feliz. Pero mírame ahora, lo tengo todo, pero vivo en un infierno. Sofía no supo qué decir. No tienes que perdonarme, continuó Jimena. Solo quería que supieras que lo siento. Y te admiro, por tu valentía para irte. Ojalá yo hubiera tenido ese coraje antes. Nunca es tarde para ti, Jimena, dijo Sofía, y por primera vez, sintió sinceridad en sus palabras. Puedes hacerlo, y estamos aquí para ayudarte. Ese encuentro dejó un profundo impacto en Sofía. Se dio cuenta de lo lejos que había llegado. De ser una mujer con miedo de hablar, ahora era alguien que empoderaba a otras. El dolor del pasado se había convertido en su fortaleza. Esa noche, le contó a Marco lo de Jimena mientras hablaban por teléfono para saber de los niños. ¿En serio? Dijo Marco, sorprendido. Vaya, no tenía idea de que estuviera pasando por eso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Sabes, Sofía? Dijo después, te admiro aún más. A pesar de todo lo que te hizo, todavía eres capaz de ayudarla. Todo el mundo tiene derecho a una vida segura. Marco, respondió Sofía. Esa conversación abrió un nuevo nivel de respeto entre ellos.
Ya no eran solo los padres de sus hijos. Eran dos personas que habían sido testigos del crecimiento y la transformación del otro. Unos meses después, se acercaba la Navidad. Sería la primera que pasarían oficialmente separados. Una noche, Marco la llamó. Tengo una idea, dijo. Sé que es un poco extraña, pero, ¿te gustaría que celebráramos la Nochebuena juntos? Solo nosotros cuatro. Por los niños. Sofía lo pensó. La Navidad siempre era para la familia, y a pesar de todo, seguían siendo una familia, de una manera diferente. De acuerdo, aceptó, en mi apartamento, en la víspera de Navidad. Sofía estaba ocupada preparando la cena. Marco llegó con un jamón, queso de bola y regalos para los niños. El apartamento se llenó con el olor de la comida y los gritos alegres de Mía y Mateo, mientras estaban sentados alrededor de la pequeña mesa del comedor, viendo a los niños abrir sus regalos con entusiasmo. Una sensación de felicidad y paz envolvió a Sofía. No era la Navidad que había soñado años atrás, pero en muchos sentidos, era más real y significativa. «Feliz Navidad, Sofía», dijo Marco, levantando su copa de vino. «Feliz Navidad, Marco», sonrió Sofía. Miraron a sus hijos, que reían mientras jugaban con sus nuevos juguetes. En ese momento, Sofía supo que todas las decisiones que había tomado habían sido las correctas. El camino había sido duro y doloroso, pero la había llevado hasta aquí, a una noche de Navidad, rodeada de amor puro, en un hogar que ella misma había construido, un hogar lleno de paz. Después de esa noche, algo cambió. El sentimiento de amistad entre ella y Marco comenzó a adquirir un significado más profundo. Notaba la forma en que él la miraba, una mirada llena de admiración y arrepentimiento. También notaba su propia reacción, un pequeño nerviosismo, un latido familiar en el corazón. Se asustó. ¿Estaba lista para abrir su corazón de nuevo? Especialmente al hombre que una vez lo rompió. Una tarde de enero, Marco recogió a los niños, pero en lugar de irse de inmediato, preguntó, ¿puedo invitarte a salir? No como los padres de Mía y Mateo, sino como Sofía y Marco. Una cena, una cita. La pregunta quedó suspendida en el aire. Todo el futuro de Sofía parecía depender de su respuesta. Miró a los ojos de Marco. Vio allí al hombre que había amado, pero también vio a una persona nueva, alguien que había aprendido a enfrentar sus errores y a luchar por lo que era correcto. Sonrió, una sonrisa pequeña y cautelosa. Lo pensaré. No era un sí, pero tampoco era un no. Era un quizás. Y por ahora, un quizás era suficiente. Para ambos, la esperanza había vuelto a nacer. Las semanas siguientes estuvieron llenas de dudas para Sofía. Se preguntaba una y otra vez, ¿debería darle a Marco otra oportunidad? Los recuerdos del dolor y el abandono volvían por la noche, fantasmas que susurraban cautela, pero por la mañana, cuando veía cómo Marco se había convertido en un verdadero compañero en la crianza de sus hijos, cómo había cambiado, una pequeña voz de esperanza le decía que tal vez era posible. Habló con Ana al respecto. Amiga, ¿estás segura de esto?, preguntó Ana con preocupación. Recuerda todo por lo que pasaste. La gente que cambia, a veces también vuelve a ser como antes cuando se sienten cómodos de nuevo. Lo sé, dijo Sofía. Por eso tengo miedo. Pero, él es realmente diferente ahora. Ana, lo veo. Lo siento. Tu corazón manda. Suspiró Ana. Pero prométeme que a la primera señal de volver a ser el hijito de mami, ¿te irás? Sin segundas oportunidades. Lo prometo, sonrió Sofía, agradeciendo la preocupación de su amiga. Finalmente, después de casi un mes de reflexión, le envió un mensaje de texto a Marco. Sobre la cena, ¿puede ser el viernes por la noche? La respuesta de Marco fue casi instantánea. Una simple carita sonriente que parecía contener toda la alegría del mundo. Llegó el viernes por la noche. Sofía dejó a los niños con Ana, mientras se arreglaba frente al espejo.
Sintió los nervios de una adolescente en su primera cita. Eligió un sencillo vestido negro, elegante pero no exagerado. Marco la recogió en su apartamento. Cuando abrió la puerta, él se quedó sin aliento. Fue todo lo que dijo. Te ves hermosa, Sofía. Sofía se sonrojó. Tú tampoco te ves tan cansado. Ambos rieron, y la tensión disminuyó un poco. Marco la llevó a un tranquilo restaurante italiano, un lugar que sabía que era el favorito de Sofía. Durante toda la cena, hablaron, no sobre los niños, no sobre el pasado, hablaron de sus sueños, de sus trabajos, de los libros que estaban leyendo. Se redescubrieron el uno al otro, no como marido y mujer, sino como dos individuos. Extrañaba esto, admitió Marco en medio de la conversación. Solo nosotros, solo hablando. Yo también, respondió Sofía en voz baja. Después de la cena, caminaron por un parque cercano. El aire fresco de la noche les rozaba la cara. Sofía. Marco se detuvo y se giró hacia ella. No te pido que olvides el pasado. Sé que es imposible. Y no te pido que volvamos a ser lo que éramos de inmediato. Lo único que pido es una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte cada día que he cambiado, que soy digno de tu amor, del amor de nuestros hijos. Tomó las manos de Sofía. Déjame cortejarte de nuevo, desde el principio, sin presión, sin expectativas. Solo veamos a dónde nos lleva. Sofía miró sus manos entrelazadas. Luego los ojos de Marco. Vio en ellos sinceridad, arrepentimiento y un amor profundo que nunca había desaparecido. Respiró hondo, una decisión formándose en su corazón. De acuerdo, dijo. Empecemos desde el principio. La sonrisa que iluminó el rostro de Marco fue tan brillante como la luna en el cielo. Los meses siguientes fueron como un nuevo comienzo. Lento, cauteloso. Marco la cortejó como la primera vez que se conocieron. Había flores que llegaban a la oficina, cenas los viernes, simples mensajes de texto por la mañana solo para saber cómo estaba. Se reintrodujo como un hombre que sabía escuchar, entender y, sobre todo, poner a su familia primero. Un día, hablaron de doña Elena. Hablé con ella de nuevo, dijo Marco. Le dije que estamos tratando de arreglar las cosas. También le dije que si quiere volver a ser parte de nuestras vidas, necesita disculparse contigo. Una disculpa sincera. ¿Y qué dijo?, preguntó Sofía. No respondió, dijo Marco con tristeza. Pero creo que está pensando. Una semana después, mientras Sofía recogía a los niños del kinder, vio una figura familiar esperando fuera del portón. Era doña Elena. Esta vez, no había ira en su rostro. En su lugar, había tristeza y duda. Sofía, dijo cuando Sofía se acercó. Su voz era débil. Doña Elena, respondió Sofía, tomando la mano de los niños. La anciana miró a sus nietos, luego a Sofía. Perdóname, dijo, con la voz temblorosa, por todas las palabras hirientes, por todo lo que hice. Estaba cegada por mi egoísmo. Tenía miedo de perder a mi hijo, y en ese miedo, fui yo misma quien lo alejó. Las lágrimas brotaron en los ojos de doña Elena. No te pido que seamos amigas. Solo pido que, algún día, puedas perdonarme, y que me dejes ser una abuela para mis nietos. Sofía miró a la mujer que le había causado tanto dolor, pero en lugar de ira, sintió una especie de comprensión. La comprensión de una madre que tenía miedo de quedarse sola. Abuela, gritó Mía y corrió a abrazar las piernas de doña Elena. Mateo la siguió. La anciana rompió a llorar mientras abrazaba a sus nietos. Levantó la vista hacia Sofía, con los ojos llenos de gratitud. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y pacífica. El perdón no era fácil, pero por la paz de todos, estaba dispuesta a intentarlo. 6 meses después, Sofía estaba de pie en el balcón de una casa nueva, ya no un apartamento, una pequeña casa con jardín, suficiente para los 4. Se habían mudado de nuevo, esta vez, juntos. Marco salió y la abrazó por la espalda.
apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas? Solo en lo lejos que hemos llegado, respondió Sofía, apoyándose en él, y lo lejos que nos queda por recorrer, dijo Marco, pero esta vez, lo haremos juntos. Desde dentro de la casa, oyeron las risas alegres de Mía y Mateo. Se miraron, una sonrisa de comprensión y amor pasando entre ellos. Su familia se había roto, había sido puesta a prueba y había pasado por el fuego, pero como el oro, había salido más fuerte, más pura. No era un final de cuento de hadas donde todo era perfecto. Todavía había cicatrices, recuerdos que no se borrarían, pero era un final real, una historia de perdón, de segundas oportunidades y de un amor que había aprendido a ser más valiente, más sabio y, sobre todo, más indulgente. Sofía respiró hondo, saboreando el aire de un nuevo comienzo. Finalmente, estaba en casa,